Este negro está a punto de ir donde pertenece, a una cárcel de por vida, gritó el oficial Harrison, de unos 40 años. ¿Quieres que te enseñemos a hablar como la gente decente, maldito negro? ¿O prefieres seguir balbuceando como el esclavo que eres? Soltó de nuevo el oficial Harrison, sin molestarse en bajar la voz mientras miraba al acusado esposado frente al estrado. Antes de comenzar el vídeo, te invito a suscribirte al canal para conocer las mejores historias de YouTube. Seguro que en su barrio esto es un ascenso, ¿no? Le tomaron fotos y todo. Ya puede colgarlas en la pared de la celda junto con sus diplomas falsos, añadió el oficial Miller, un joven de unos 30 y pocos, cruzado de brazos disfrutando del espectáculo. Ambos uniformados se reían con descaro. El murmullo en la sala del juzgado se mezclaba con sus carcajadas. Nadie los detuvo. Julian, de 35 años, mantenía la espalda recta, la mirada fija al frente. Su traje gris, perfectamente planchado, contrastaba con la imagen que los policías intentaban pintar de él. Sus muñecas seguían marcadas por las esposas del arresto. La jueza, inexpresiva, hojeaba papeles. Nadie parecía dispuesto a interrumpir la escena. La humillación había empezado 3 días antes. Era jueves por la mañana cuando Julian estacionó su coche frente a una panadería cerrada por reformas en el barrio de Northwood. Llevaba su maletín, un traje caro y una carpeta con documentos confidenciales. Tenía una reunión en el edificio contiguo. Su reloj marcaba las 8:47. Cuando salió del coche, 2 agentes lo observaron desde una patrulla estacionada a media cuadra. Se acercaron sin prisa, pero con un aire decidido. Primero lo detuvieron con un gesto seco. Le pidieron sus documentos. Julian, tranquilo, los entregó, pero el apellido largo y poco común en la licencia llamó la atención. Uno de los oficiales se apartó y empezó a teclear en su radio. ¿Dijiste que este coche es tuyo?, preguntó Miller con un tono más inquisitivo. Sí, ¿hay algún problema? ¿Tú crees que yo no sé leer cuando algo no cuadra? Ese reloj no va con esa cara, amigo. Ni ese coche, contestó Harrison mientras lo empujaba contra el auto. Julian intentó protestar. Les dijo que podían verificar su identidad con una sola llamada. Les pidió respeto. No lo escucharon. En menos de 2 minutos lo esposaron, lo sentaron en la parte trasera de la patrulla y recogieron su maletín del suelo como si fuera evidencia de un crimen. En la comisaría las burlas continuaron. Debes ser nuevo en el negocio o muy tonto. Ir vestido así y pensar que no nos vamos a dar cuenta de que está fingiendo, comentó uno de los agentes mientras otros reían. Julian pidió hacer una llamada. Le dijeron que esperara. Esperó 3 días sin contacto con nadie, sin explicación clara, solo papeleo, indiferencia y miradas que lo examinaban como si fuera un caso cerrado desde el primer momento. Y ahora estaba en la sala del juzgado frente a todos, mientras los 2 policías que lo arrestaron injustamente se burlaban de él sin saber quién era realmente. Julian respiró hondo. Su abogada aún no llegaba. ¿Y ese acento? ¿Te crees inglés ahora?, dijo Harrison sin disimular el desprecio mientras daba un paso hacia adelante como si fuera parte de la fiscalía y no un simple testigo. Miller soltó una risa nasal burlona. Lo más cerca que estuvo de Europa este tipo fue viendo la Champions por televisión robada en casa de su primo, otro maldito negro. La jueza hojeaba los documentos como si la escena no existiera. La fiscal, indiferente. Solo el tecleo constante de una reportera en la segunda fila rompía por momentos el aire cargado. Apuesto a que la corbata la compraste en una tienda de segunda, siguió Miller. No, hermano, o te la dio el abogado público mientras esperabas tu turno con los demás. Yo no tengo abogado público, dijo Julian con tono seco. Claro que no, respondió Harrison. Tú seguro tienes todo. Abogado privado, chofer y un yate en Miami con tu nombre escrito mal. Volvieron a reír, esta vez más fuerte. Uno de ellos incluso le dio un golpecito burlón en el hombro a Julian. Sin respeto, sin consecuencia. Deberías agradecer que te trajimos con vida, añadió Miller, sin mirar a nadie en particular. Lo dijo como quien comenta sobre el clima. Una frase sucia, tirada al aire con la seguridad de que nadie en esa sala la cuestionaría. Al fondo, una mujer afroamericana de unos 50 y tantos años se levantó de su asiento y salió rápidamente con los ojos vidriosos. Nadie pareció notar su salida, excepto Julian, que no dijo nada. Miren al caballero, continuó Harrison ahora dirigiéndose al público. Se nos hace el digno, pero si revisan bien, seguro tiene antecedentes hasta por respirar mal. Julian seguía sin responder ni una palabra, la mandíbula tensa,
los ojos clavados en la jueza, como si de ella dependiera contener una tormenta. Aún así, cada frase se le clavaba como una astilla. No por él, por todo lo que esa escena representaba. Deberían ponerlo a dar charlas motivacionales, dijo Miller. ¿Cómo aparentar que no eres un delincuente? Podrías hasta escribir un libro. La fiscalía no intervino. La defensa aún no llegaba y los murmullos del público crecían inquietos, pero aún sin romper el hilo de permisividad que envolvía a los dos oficiales. Todo estaba preparado para que Julian siguiera siendo el acusado negro, para que su voz no valiera, para que su dignidad fuera solo una anécdota. Pero había algo que nadie sabía. La puerta del juzgado se abrió con un leve chirrido, apenas perceptible bajo la risa de los policías. Nadie giró la cabeza. Nadie lo notó, pero Julian sí. Su mirada no se movió ni su expresión, solo un leve parpadeo. ¿Qué pasa? ¿Te pusiste nervioso? Insistió Harrison dando vueltas a su alrededor como si inspeccionara una pieza rota en una tienda de empeño. ¿O estás esperando a que te salve algún contacto de tu barrio? A lo mejor es parte de una banda que ya está buscando los testigos. Siguió Miller, señalando con el pulgar al público como si fueran todos potenciales cómplices. Algunas personas en la sala empezaron a murmurar con más fuerza. El comentario anterior, el deberías agradecer que te trajimos con vida, todavía colgaba en el aire como una amenaza sin consecuencias. Una periodista se inclinó hacia adelante, el ceño fruncido. Un hombre de traje gris en la primera fila miraba fijamente a los dos policías, pero no dijo nada. ¿Aún no? Julian alzó apenas la barbilla. Se giró por primera vez hacia los oficiales. Su voz era baja, clara, sin levantar el tono. ¿Ya terminaron? Miller soltó una carcajada. Disculpa. Pregunto si ya terminaron, repitió Julian, sin levantar la voz, sin vacilar. Harrison entrecerró los ojos cruzando los brazos. Tienes suerte de que esto sea un juzgado. Afuera, el tono ese no te serviría. Julian asintió como si hiciera una nota mental. ¿Y sabes qué es lo más gracioso?, añadió Miller con una sonrisa torcida. Que cuando todo esto termine vas a volver al mismo lugar del que saliste. No importa cuánto te vistas, qué palabras uses o cuántos libros hayas leído, vas a volver a ser nadie. Un silencio profundo siguió esa frase. Ya no era un murmullo, ya no era una risa. Era la pausa que precede a algo. Julian se giró hacia la jueza. Con su permiso, dijo sin levantar la voz, solicito que la sala sea notificada de mi identidad conforme a la orden de confidencialidad levantada hace 2 horas. La jueza, de pronto más despierta, levantó la vista. Confirmado. Una figura sentada junto a la mesa de la fiscal asintió. No llevaba uniforme, no llevaba toga, solo un pequeño pin en la solapa de su saco oscuro. Nadie sabía quién era. Hasta ahora solo había estado observando. La jueza asintió con lentitud. «Proceda», dijo. Harrison frunció el ceño. Miller lo miró confundido. El murmullo volvió con fuerza. Julian respiró hondo, dio un paso al frente y entonces habló. El sonido de sus zapatos contra el suelo de madera resonó más fuerte de lo normal, como si cada paso de Julian golpeara algo más que el piso. Caminó hacia el centro de la sala, el espacio reservado para el testimonio o la defensa. Todos los ojos, incluso los de quienes antes se reían, estaban sobre él. Harrison cruzó los brazos y soltó un resoplido. ¿Y ahora qué? ¿Nos va a dar un discurso? Miller, menos seguro, no dijo nada. Miró a la jueza, luego a la fiscal, luego al hombre del pin oscuro que acababa de asentir. Julian sacó lentamente una carpeta del maletín que los agentes habían tirado al suelo 3 días antes. Nadie sabía cómo la había recuperado. Abrió la primera hoja, mostró una insignia, no una cualquiera. La jueza tragó saliva. «Confirme su identidad, por favor», dijo con una voz más firme, más formal. Julian levantó la mirada por primera vez. No había furia en sus ojos, solo una calma milimétrica, peligrosamente precisa. «Mi nombre es Julian Reed. Número de credencial federal 812B. Actualmente estoy al mando de investigaciones clasificadas bajo la División de Crimen Organizado, cargo otorgado por resolución directa del Departamento de Justicia». Hizo una pausa y hasta hace 48 horas mi identidad estaba protegida por orden federal debido a una operación activa en curso. Un silencio absoluto llenó la sala. «¿Qué? ¿Qué está diciendo?», balbuceó Miller mirando a su compañero. Harrison se giró hacia la jueza, luego a la fiscal. Nadie lo miraba. «Esto es una broma. Esto es una broma, ¿verdad?». Pero ya no se reían. Julian no levantó la voz.
Fui detenido sin causa, sin verificación adecuada, retenido ilegalmente por 72 horas, sin derecho a contacto, sin lectura de mis derechos en el momento del arresto. Y durante ese tiempo fui objeto de burlas, amenazas y agresiones verbales por parte de 2 agentes del Departamento de Policía de Filadelfia. Las palabras cayeron como piedras sobre el pecho de los presentes. El hombre del pino oscuro se levantó. Entonces, caminó hacia el estrado, abrió una carpeta más gruesa y colocó varios documentos delante de la jueza, sin decir una palabra. La jueza los miró. Sus cejas se alzaron, luego tomó el mazo. Dudó. Harrison dio un paso atrás. No, no puede ser real. Miller se quedó quieto, ni respiraba. Julian dio un último paso hacia ellos, no para intimidar, solo para estar más cerca. Cuando detienes a alguien por su color, por su ropa, por tus propios prejuicios, a veces solo es eso, una detención. Pero otras veces, dijo con frialdad quirúrgica, te encuentras con la persona equivocada. Y aún no habían visto nada. La jueza, pálida como el papel frente a ella, volvió a repasar los documentos. Nadie hablaba. El sonido del aire acondicionado era lo único que rompía el silencio en la sala. El hombre del pino oscuro, ahora de pie junto al estrado, murmuró algo al oído de la jueza. Esta sintió lentamente, luego miró a Julian. No había solemnidad en su rostro, solo incomodidad, como si de pronto se diera cuenta de que el juicio en su sala se estaba convirtiendo en algo mucho más grande que ella. Se abre audiencia extraordinaria bajo el artículo 17, Jurisdicción Federal, anunció la jueza ahora con voz temblorosa. A partir de este momento se prohíbe a la prensa registrar o difundir lo aquí expuesto sin autorización directa. Las cámaras se apagaron. Una periodista protestó con un susurro ahogado. Nadie la escuchó. ¿Qué demonios está pasando?, masculló Harrison. Su frente ya empezaba a brillar por el sudor. Miller, al lado, parecía haberse encogido. Ni una palabra, ni una mueca, nada. Julian no los miraba. Se volvió hacia el estrado. Solicito que se inicie procedimiento inmediato contra los agentes Harrison y Miller bajo cargos de detención ilegal, abuso de autoridad, obstrucción de una operación federal y conducta indebida agravada por discriminación racial. Harrison estalló. Esto es una trampa. Esto es una trampa. Yo no sabía quién eras. Y eso es exactamente el problema, respondió Julian sin girarse. No necesitas saber quién soy para tratarme como un ser humano. El hombre del pino oscuro se acercó a la jueza y colocó una nueva carpeta, más gruesa, más sellada. Agente Reed actuó en calidad encubierta durante una investigación de alta prioridad en cooperación con varias agencias. Esta detención no solo comprometió la operación, también puso en riesgo su vida, explicó con frialdad. Y todo eso por una sospecha sin fundamento y motivaciones que están por ser oficialmente auditadas. No, susurró Miller, ahora blanco como el mármol. Sí, respondió el hombre del pin mirándolo. En ese momento, 2 agentes que hasta entonces habían permanecido al fondo de la sala se acercaron a los oficiales Harrison y Miller. No eran policías locales, no llevaban insignias visibles, pero todos entendieron. Los agentes se identificaron en voz baja. Luego, sin aspavientos, esposaron primero a Miller y luego a Harrison. El mismo sonido que Julian escuchó 3 días atrás, el clic metálico de las esposas cerrándose sobre muñecas, ahora retumbó con eco en toda la sala. No pueden hacer esto. Yo tengo años en el cuerpo. Tengo familia, gritó Harrison fuera de sí. Él también tiene familia, dijo una voz desde el público. Era la mujer afroamericana que se había retirado antes. Había vuelto y ahora lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, pero de otra clase. Miller fue retirado sin decir palabra. Harrison forcejeó hasta que una orden seca lo obligó a calmarse. La jueza ni siquiera golpeó el mazo, solo observaba inmóvil. Superada, Julian bajó la vista, cerró el maletín con un clic suave, volvió a levantar la mirada y recorrió con los ojos la sala. El miedo había cambiado de bando. Julian se mantuvo en pie en medio de la sala con la misma calma con la que lo humillaron 3 días atrás. Solo que ahora, por primera vez, nadie se atrevía a interrumpirlo. Durante mi detención, dijo sin apartar la vista del estrado, fui encerrado en una celda sin acceso a mi abogada, sin contacto con ningún superior, sin notificación a la agencia. Me confinaron en condiciones que para cualquier ciudadano serían una violación directa a sus derechos básicos. Se giró hacia el público, donde ahora había rostros atentos, tensos, otros culpables por haber guardado silencio. No por un crimen, no por pruebas, solo por cómo me veo. Un murmullo de aprobación surgió.
pero se extinguió tan rápido como comenzó. Nadie quería distraerlo. Todos sabían que estaban presenciando algo más grande que una simple audiencia. El hombre del pin oscuro volvió a intervenir. Tenemos en nuestro poder los registros de audio de las cámaras corporales de los agentes Harrison y Miller, así como los informes de las llamadas ignoradas por la comisaría durante las primeras 24 horas de detención. Todo ha sido presentado al fiscal general. La jueza no dijo nada. Solo asintió, superada por el desarrollo de los hechos. Julian inspiró profundamente. Su voz no temblaba, pero pesaba. Yo vine a esta ciudad para desmantelar redes criminales con poder, para enfrentar estructuras reales de violencia organizada, pero lo más desmoralizante, lo más decepcionante no fue el crimen. Volvió a mirar directamente a Harrison, ahora esposado y sudoroso, con los ojos rojos. Fue descubrir que dos hombres con placa podían sentirse tan cómodos actuando como si nadie fuera a cuestionarlos, como si estuvieran por encima de todo, como si el uniforme los eximiera del respeto más básico a un ser humano. Miller lo miró desde donde estaba sentado, rodeado por los federales. Ya no parecía el hombre altivo de antes. Ahora bajaba la vista como si de pronto le pesara todo lo que había hecho y dicho. Julian cerró la carpeta, dio un paso hacia el estrado. «Yo no busco una disculpa», dijo con voz firme. «Busco precedentes para que el próximo hombre negro o latino o quien sea que sea detenido sin razón no tenga que esperar 72 horas para que su voz valga lo mismo que la de cualquiera». La jueza, tragando saliva, finalmente tomó el mazo. «Ordeno detención preventiva de los agentes implicados y autorizo la intervención federal en el proceso», dijo su voz apenas firme. «Esta sala queda en receso hasta nuevo aviso». Golpeó una vez. Julian no sonrió. No levantó los brazos como en una victoria. Simplemente dio media vuelta, tomó su maletín y caminó hacia la salida. 2 semanas después, el edificio administrativo del Departamento de Policía de Filadelfia amaneció con un clima tenso. No había cámaras afuera, no había comunicados oficiales, pero por dentro todos sabían lo que estaba por ocurrir. La llamada había llegado directamente desde Washington la noche anterior. Concisa, irrefutable. La Oficina de Responsabilidad Interna junto con agentes federales había iniciado una investigación integral no solo contra los 2 policías arrestados, sino sobre procedimientos enteros, turnos, reportes alterados, vídeos manipulados, quejas ciudadanas ignoradas. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían. Alguien muy arriba estaba mirando ahora. Y en el fondo de ese efecto dominó silencioso, había un hombre que empezaba a correr de boca en boca con una mezcla de temor, respeto y vergüenza. Julian Reed. Él no volvió al juzgado ni salió en los medios. No hizo conferencias, no escribió cartas abiertas. Volvió a su oficina federal en DC sin alardes. Retomó su trabajo con el mismo profesionalismo de siempre. Aceptó una carpeta tras otra, firmó lo necesario y volvió al campo. Pero en cada reunión importante, en cada sala con jefes de distrito o fiscales estatales, cuando alguien preguntaba por procedimientos abusivos o negligencias raciales, alguien mencionaba su nombre. No por lo que dijo, sino por lo que hizo callando en Northwood. La panadería que estaba cerrada reabrió con un nuevo letrero. El dueño, que vio el arresto aquel día desde su ventana y no dijo nada, ahora colocó un cartel sobre el mostrador. No juzgues al cliente por su ropa o por su rostro. No sabes quién es, pero más importante aún, no sabes por lo que ha pasado. Y los policías de esa patrulla, los que no fueron arrestados, pero se permitieron risas, fueron reasignados, obligados a tomar cursos. Algunos renunciaron antes de terminar. El uniforme empezó a pesar un poco más. Y aunque Julian nunca lo dijo abiertamente, en su mente se repetía una sola idea mientras veía pasar los informes en su escritorio. No soy la excepción. Solo tuve la suerte y la paciencia de llegar al final. Y sabía muy bien que no todos lo logran. Si este video te gustó, tienes que ver este otro en donde pensó que golpear a un veterano negro de 80 años no tendría consecuencias. Se equivocó. Dale clic ahora y nos vemos allí. No olvides suscribirte, dejar tu like y un comentario mencionando de qué país nos estás viendo.